Ahí es con la puerta. Buenos días. Vamos a continuar con el módulo de trauma. Así que el primer tema específico por un aparato o una estructura. Vamos a ver el trauma de tórax. Pues es importante considerar que un paciente con trauma de tórax pues no es un paciente que no más llegue con esto, a menos que sea agresión directa del sitio anatómico. De ahí en más, pues son pacientes que comúnmente se caracterizan por ser pacientes con un politrauma y que tienen mayor incidencia el trauma de tórax cerrado. El tema que vamos a ver, lo que viene siendo la definición, lo que es el trauma de tórax, es parte de epidemiología. La epidemiología pues, no puede ser muy acertada dentro de nuestro medio porque por las características sociodemográficas que tenemos y la violencia, pues ha incrementado muchísimo. Y la bibliografía que encontré, pues es del 2017, no es bibliografía actual, dentro de México. Vamos a ver un caso clínico de modo breve. Este caso clínico, paréntesis para el video, es hipotético, nunca existió. No es el servicio correspondiente. Eso es. Guiño, guiño. Vamos a ver lo que son las lesiones primarias y secundarias, que son lesiones que pueden generar la muerte del paciente si no se atienden inmediatamente, y con el enfoque que nosotros tenemos aquí dentro de la UCI, que no es ajeno a ustedes. De primera instancia debemos de establecer las medidas para darle un buen pronóstico a los pacientes. Vamos a ver el tratamiento médico y quirúrgico dependiendo de la patología que va haciendo. Son múltiples, entonces como que traté de englobar las más importantes y también con respecto a la literatura las que hacen más énfasis. Entonces, como aquí les gusta la guía de práctica clínica, por endocarditis infecciosa parte 2, la definición de trauma no va a cambiar. Ese sí viene en la GPC, es un traumatismo en la cavidad torácica que va a tener repercusión en los órganos internos y en la misma estructura de la caja torácica. Esto nos va a generar distintas complicaciones, principalmente del aparato ventilatorio, pero también puede tener repercusiones hemodinámicas. El doctor Tapia y familia ponen esta definición. Clasifican también las lesiones por trauma cerrado, trauma abierto. El trauma cerrado es un 90% versus un 10% del trauma abierto. Puede ser el abierto por herida de arma blanca, herida de arma de fuego. Dependiendo del calibre, pues es la lesión que esperemos encontrar y también el trayecto que puede tener, porque puede ser únicamente un trauma con afección de tejidos blandos, de hueso con una fractura única, múltiples fracturas que nos condicionan un tórax inestable, contusiones pulmonares aisladas o mismo sangrado que va a tener el paciente que si no se atiende de la forma correcta nos puede generar posteriormente fibrosis pulmonar, un hemotórax retenido y ya posteriormente una infección sobreagregada en el paciente. Dentro de la epidemiología tenemos que la principal causa de mortalidad en pacientes jóvenes, esto es secundario a los accidentes vehículos motores, que es la principal causa. Las lesiones torácicas cerradas ocurren en 12 casos por cada 1 millón de personas al día y un tercio de estos pacientes van a ocupar ser hospitalizados, independientemente de la unidad, si es de urgencias únicamente, medicina interna, unidad de cuidados intensivos. Los traumatismos torácicos del 30-50% van a presentar a un hemotórax o un hemotórax asociado. Nuevamente, el traumatismo politrauma es la principal causa de muerte en estos pacientes, en los pacientes jóvenes. El trauma de tórax por sí mismo es la segunda causa de muerte de los pacientes, secundario al traumatismo craneoencefálico. 2/3 de los pacientes con politrauma van a presentar un trauma de tórax y la severidad va a ser variable, como les mencionaba, desde una simple fractura costal hasta una lesión penetrante a nivel de corazón, de vasos o lesión traqueobronquial, que una lesión traqueobronquial, si no la diagnosticamos pronto, pues va a fallecer el paciente. Hay pacientes que ni siquiera llegan a la atención médica, únicamente en la atención hospitalaria y fallecen por la severidad de la misma. La incidencia del trauma cerrado del tórax es del 90% versus un 10% abierta, y del 90% solo el 10% va a requerir una intervención quirúrgica que va a cambiar el pronóstico del paciente. Entonces tenemos 3 pilares de atención: el prehospitalario, la atención médica inicial, los servicios de áreas críticas y el tratamiento quirúrgico, que sí viene muy especificado en las distintas guías, hablando de las guías del este de cirugía, la guía americana de cirugía. Por ejemplo, revisando la literatura encontré que los chinos tienen su escuela de traumatología y viene amplia la literatura, viene muy bien, entre otras también hablando de las sociedades de anestesiología, de medicina de urgencias y medicina crítica, específicamente de Francia. Entonces,
pues ya acá, entre broma, pues nuestro enemigo público número uno pues son los quirúrgicos, ¿no? Porque luego no quieren meter a los pacientes. Vamos a ver un caso clínico de un paciente que tuvimos aquí. Es conciso, no voy a revisar antecedentes ni mucho más, pero simplemente esta imagen que encontré en Twitter, pues está padre porque nos dice accidente vehiculomotor, un trauma cerrado de tórax nos va a generar múltiples fracturas costales, y si no somos juiciosos al momento de estar revisando los estudios radiográficos, vamos a descartar lesiones primarias que van a presentar estos pacientes y lesiones que van a perpetuar la estancia del paciente. Hablando de fracturas costales, pues el paciente va a tener persistencia de dolor, incapacidad para una adecuada ventilación y puede tener asociada una hemorragia, más múltiples contusiones pulmonares que nos van a llevar a un cuadro de dificultad respiratoria, dependiendo de la severidad. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. También acorde a la mecánica de lesión que sufrió el paciente. Entonces, vamos a ver el caso clínico. Estas son notas médicas que yo copié. Si ven algo que no es coherente, pues literal copia y pega. Entonces, no soy responsable. Que se escriben bien feo. Y todo el alguien de urgencias. R3. ¿Tienes? Son 3 notas consecutivas. ¿Me ayudas a leer el caso? Sí, ya. Acércate poquito. Yo aquí mismo ya te marqué así como que los puntos importantes que tenemos que estar viendo en el caso clínico con respecto a la terapéutica médica. ¿No? Hombre de 3 años de edad, quien se encuentra en nuestro cargo en su primera defensa en esta unidad bajo los siguientes diagnósticos: trauma cerrado de tórax, pneumotórax bilateral, contusión miocárdica, fractura T5, T12 y L1, fractura de espina y llaga izquierda. A la exploración física durante el turno matutino encuentra al paciente en las siguientes condiciones: neurológico, paciente bajo sedación, grado de -3, niacinamida a 8 ml por hora, ventilatorio, prointubado, con tubo orotraqueal bajo ventilación mecánica invasiva, modalidad natura continua controlada por volumen, bajo los siguientes parámetros: volumen TIA 480, tiempo respiratorio 1.4, PET de 5, respiratorio de 14, fielos de 45, tórax con presencia de enfisema subcutáneo en región del tórax inferior, delimitado al cuello, precordio rítmico de buen tono e intensidad, nosotros. Nuestro urinario portador de sonda urinaria a derivación por presencia de orina clara. Hematológico sin evidencia de sangrado activo a través de cualquier vía, no hay hematomas en sitios de función periférica. Bueno, es que ya viene el análisis. Ok, análisis y plan. Hombre de la centro médica de la vida con los diagnósticos previamente mencionados por parte de terapia intensiva, suspende inhalación para dar lugar a ventana neurológica, hemodinámicamente dosis reducción de amina vasopresora, manteniendo adecuadamente de protección pulmonar, así como índices de oxigenación. Respecto a nuestro seguimiento, son los neurológicos se retiraron durante la mañana. Posteriormente, reportan enfisema subcutáneo bilateral, una radiografía evidenciando enfisema con el motórax izquierdo del 30% y el lado derecho del 5%, por lo que se coloca en natural derecha. Se mantendrá manejo conservador respecto al lado contralateral. Se sugiere colocación de gofín de alpiste y solución de tórax para facilitar mecánica ventilatoria dado las fracturas costales, en espera de nueva radiografía portátil para evaluar la adecuada colocación de sonda. Continuado bajo auxiliar estrecho, algunos indicaciones de cirugía de urgencia por parte de nuestro servicio. Bueno, tú como parte de medicina de urgencias R3, ¿qué te llama la atención? Y de lo que yo subrayé, ¿por qué te llamaría la atención? Parte del manejo integral del paciente. Pues bueno, comentas que es un trauma cerrado de tórax. Pues sí, como sabemos, nomás tengo el contexto previo: el paciente trabajaba con maquinaria pesada, cae y aparentemente le pasa la llanta. Entonces fue una lesión extensa importante del paciente. Y esta es la primera nota que ellos ponen a cargo de su servicio. Nosotros lo ingresamos, le pusimos nuestras notas de evolución y se quedan ellos con estos diagnósticos, porque realmente sí tenían muchos más. Pues bueno, los diagnósticos que los primeros que están ahí arriba, pues sí son pues de llamar la atención, ¿no? Sobre todo por la inestabilidad hemodinámica que puede llegar a tener en el paciente. Si está inestable y tenemos un diagnóstico, pues probablemente pudiera llegar a ser quirúrgico. Ahí se comenta que tienen 2 neumotórax bilaterales, uno del 30 y otro del 5%, de los cuales, pues, si hay indicación de colocación de sonda, pues lo tendrá que hacerse, ¿no? Digo, no vienen los signos vitales, pero pues tendría que haber un signo vital para ver qué tan de la estabilidad tiene el paciente, pero pues sí se ve que fue un
un traumatismo pues importante, lo cual también condicionó que requiera apoyo ventilatorio. En este caso, bueno, no viene la exploración inicial como lo recibieron ni nada, pero quiero pensar que pues, estará inconsciente o un grado de 8, no sé, como para pensar en... Ajá. ¿Tú te quedas acá de acuerdo con ellos? Así, con estos datos que tú tienes, nada más. Pues no reporte ni FAST. Técnicamente estaba libre porque ya estaba con nosotros. Literal es la nota, sí no pusieron ellos los signos vitales, estaban estables, los pusieron en la parte de los signos, pero las otras notas sí los ponen. Esta es una nota de evolución, van a ser 3 notas únicamente. ¿Alguien de otro servicio? ¿Medicina interna? ¿Quién está? Tú, maestro. Échale. Para ver los distintos puntos. Hombre de 63 años, hombre de 63 años se creó el servicio por trauma de TARX para aplastamiento. Sí, es lo mismo. Distintos días, signos vitales aparentemente estables. Yo te pongo nuevamente lo que es importante en estos pacientes. Nada más tú dame tu punto de vista, si estás de acuerdo con el manejo que se le estaba dando, si estás de acuerdo con que el paciente persiste siendo no candidato a intervención quirúrgica. Te lo pongo tanto por edad, por tipo de traumatismo, diagnósticos primarios, el paciente lo tienes con sedación, sea óptima la sedación únicamente con buprenorfina en este caso. Nos ponen únicamente el nivel de RAS, pero no nos ponen el BPS, el POC, no nos mencionan. Faltan cuestiones, ¿no? Luego acá ya te hacen mención que todavía sigue con enfisema, per se de que ya tenía la sonda endopleural, ellos la habían quitado, la vuelven a recolocar. Y pues te ponen parámetros ventilatorios que según ellos son bien, PT5, fieros al 50%, ya cuenta con sonda endopleural colocada por nuestro servicio. Nuevamente, ellos siendo el servicio tratante, nos dicen el paciente no es quirúrgico. Digo, ya no te estoy diciendo de que si es quirúrgico o no es quirúrgico. Vamos. Es el ejercicio, ¿no? ¿Tú crees que sigue siendo no quirúrgico el paciente? ¿Todo lo demás está bien? A esta altura del paciente, pues ya también se había optimizado la analgesia con bloqueos de músculo y le hiciste un bloqueo epidural, ¿no? Torácico. El paciente todavía seguía intubado, entonces sabemos que es un paciente que iba a estar larga estancia. Pues está enterrando así que digas que no es candidato, o sea, por condiciones realmente sí podría pasar un procedimiento. ¿Y por qué condiciones? O sea, no está dinámicamente inestable en ese momento. Y de cualquier manera, pues, o sea, extender un poquito más el tiempo, no le veo cuál es el beneficio, puedes esperarlo más. Porque pues ya le hicieron la acción social, les van a mover, o sea, sí. No sé, ¿qué beneficio más hay de esperarlo o qué intentas proteger al esperar? Bueno, ya por último, esta es la última nota que ellos ponen de evolución, previo que nosotros lo ingresemos a piso. Hubo mucha discordancia entre el manejo, entre lo que nosotros proponíamos y ellos hacían. Nosotros pues somos más clínicos, ellos son quirúrgicos, y el quirúrgico pues si dice que lo opera, si no lo opera, pues no podemos hacer nada con respecto, pero pues sí debemos de tener nuestros fundamentos para hacer una presión más directa. Vemos nuevamente, es un masculino de 63 años, trauma de tórax por aplastamiento. Persisten con los mismos diagnósticos, ni siquiera mencionan que el paciente tenía tórax inestable, el paciente sí tuvo múltiples fracturas, experiencias del tórax izquierdo, entonces esa ventilación nos condicionó a que el paciente no se pudiera desvincular adecuadamente, a pesar de que lo neurológico estuvo en un momento óptimo. Se logra la desvinculación, pero tiene fallas a la misma, hubo necesidad de reintubar. Entonces son las distintas maneras que vamos a tener. El paciente seguía con ventilación mecánica invasiva, persistía con un enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo también lo podemos estadificar por la severidad que tiene. En este caso fue un paciente que tuvo un enfisema subcutáneo masivo que no se limitó únicamente al sitio de lesión. Les voy a poner un video del paciente y van a ver que no les estoy mintiendo en este sentido. Tiene doble colocación de sonda endopleural. Vemos que a pesar de la sonda no tiene mejoría. Y estudio tomográfico consecuente no pudimos realizarlo por la inestabilidad del paciente. Entonces fueron únicamente placas que teníamos. El paciente sí tiene inestabilidad hemodinámica, pero en ningún sitio que el paciente tenga inestabilidad, pues es contraindicación de que tenga requerimiento del tiempo quirúrgico.
Entonces, dentro de su análisis nos mencionan séptima década de la vida, antecedentes ya mencionados, copiar y pegar, se nos interconsulta nuevamente por radiografía de control de sonda, porque hasta se molestaban cuando les hablábamos. Pues, ya no voy a decir más. Aquí. Enfisema subcutáneo, sin embargo, sin datos pneumotoras con adecuada expansión pulmonar. Por eso decidimos retirar nuevamente la sonda. Entonces, este paciente sí tuvo colocación, si no me equivoco, ¿de cuántos? ¿5 sondas? 3 sondas. Sí, fue excesivo. Porque también para nosotros decidir quitar la sonda, pues sí debe ser bien definidos los criterios que ahorita se los voy a mencionar. Desafortunadamente el paciente se egresa del servicio de unidad de cuidados intensivos, como el paciente de cartera de segundo nivel, lo refieren a la poderosa 46. Sin embargo, el paciente fallece por un cuadro de neumonía y un estado de choque séptico. Y eso fue a los 7 días de que se egresó. ¿Para qué los hace? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Nos hubiéramos quedado con lo que hicimos o si nos faltó por hacer. Entonces ya, aparte de las lesiones primarias, tenemos las primarias que te lo establece el ATLS, lo que es la obstrucción de la vía. Tenemos que siempre asegurar a nuestro paciente con el ABCBE, ya no lo vamos a ver porque ya lo conocemos. Vamos a identificar el neumotórax de tensión, el neumotórax abierto, cuando es masivo, tórax inestable y taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco no lo metí en la presentación porque sí viene siendo un anterior que tiene otra amplitud de abordaje, ¿no? Que deberíamos de ser más específico, pero pues viene siendo el taponamiento traumático. Y aparte la literatura comúnmente lo excluye, lo pone como una entidad etiológica por aparte. Lesiones secundarias, estas son lesiones secundarias que no vamos a realizar en nuestro abordaje primario, que lo más seguro es que ocupemos herramientas diagnósticas como el ultrasonido de pie de cama, imagen radiológica o tomográfica para evidenciarlo. Lesiones importantes, contusión pulmonar, porque esta nos va a llevar a un SDR progresivo del paciente. Contusión miocárdica, para saber si le ponemos levosimenano o no le ponemos en fin de semana. Disrupción aórtica, paciente que puede fallecer. Ruptura diafragmática, son lesiones que sí afectan en la mecánica ventilatoria, pero dependiendo nuevamente de la severidad, es quirúrgica o no es quirúrgica, lo podríamos pasar en un segundo plano. La disrupción del árbol traqueobronquial sí es importante, porque los pacientes van a persistir con esa fuga de aire por la disrupción a los alvéolos, va a ir disecando, nos va a comprometer distintas estructuras, empezando por tejidos blandos, que puede llegar a oblitar la vía aérea a nivel cervical por la importancia del edema o del enfisema, y con disrupción a mediastino, generalmente un neumomediastino. Sin embargo, estos pacientes no tienen una buena sobrevida y los que llegan al hospital nuevamente llegan a fallecer por la necesidad de una intervención quirúrgica. Estas son las lesiones de la pared. Este video, pues, nuevamente lo vi en Twitter, está muy significativo de lo que viene siendo un tórax inestable. Sí, me ha tocado ver, pero no de esa magnitud, ¿no? Se ve cómo se hunde completamente. Manejo conservador. Alta de tercer nivel. El paciente no se veía así, pero sí se veía esa disociación que tenía. Entonces, la definición del tórax inestable son 3 arcos costales contiguos que van a estar fracturados en más de 2 segmentos. Esto nos va a generar una repercusión de nuestra caja torácica, nos va a limitar las presiones. En vez de ser negativa, lo adecuado para la entrada del aire se va a limitar por el mismo dolor que va a tener el paciente. Consecuentemente, vamos a tener trastorno ácido-base. Estos pacientes, 80% ingresan a la unidad de cuidados intensivos, 60% van a tener ventilación mecánica asistida y 20% se le va a hacer traqueostomía. Nuestro paciente pues cumplió estos criterios. Estos mismos pacientes van a desarrollar un cuadro de neumonía y posteriormente sepsis de foco pulmonar, que si lo traspolamos a nuestro don Silverio, fue lo que le pasó. ¿Qué nos dice la guía del ESTA? Que no cambia de la sociedad americana. Y de la revisión también, no es revisión actual, maneja su última guía de manejo de analgesia del 2016. Pero sin embargo, pues los distintos artículos los han ido modificando. Debemos de tener una analgesia multimodal, no limitarnos únicamente con infusión de opioides, tenemos que abarcar todas las líneas. Entonces nos hace la recomendación de usar tanto AINES, paracetamol, gabapentina, pregabalina y los opioides en infusión o en horario. Si vemos que el paciente persiste con dolor, ya podemos aplicar las infusiones con lidocaína y con ketamina. Si el paciente nuevamente tiene un dolor que es refractario a todo nuestro manejo médico, ya podemos usar la anestesia regional,
que es con los bloqueos intercostales, bloqueo paravertebral y un catéter epidural torácico. Nuevamente, nosotros optimizamos con nuestro paciente estas dos líneas. Robert le puso un catéter y le hizo un bloqueo intercostal. Sin embargo, eso nos limitó parcialmente en la mecánica ventilatoria y hubo también necesidad de bloquearlo en 2 ocasiones, si no me equivoco. Entonces, factores de riesgo, factores que nos predisponen a usar la anestesia, es cuando el paciente tiene un trauma severo con más de 4 fracturas costales. El paciente tiene más de 45 años, por eso les hice mucha remembranza del paciente de la edad que tenía, que sobrepasa los 45 años. Un paciente que va a tener una insuficiencia respiratoria documentada. Los artículos en este contexto manejan que tengamos un índice de PAFI-2 menos a 200, o que el paciente tenga una saturación menos del 92% al medio ambiente, o que el paciente tenga una desaturación parcial de oxígeno menos de 95 con cualquier tipo de dispositivo. Entonces, estos condicionantes nos va a llevar a un SDRA en este tipo de pacientes. Y ya tenemos lo que viene siendo la terapia quirúrgica. En caso de tórax inestable, deformidad de la caja con limitación de la mecánica, un inadecuado manejo de control del dolor del sitio de la fractura. Se puede hacer un cerclaje, una sujeción por tirantes, placa externa o fijación intramedular. Esto pues ya le compete completamente a los quirúrgicos. Factores o criterios de gravedad que teóricamente son de referencia a una unidad de trauma, que teóricamente ya tendrán que venir aquí al tercer nivel. Nuevamente, pacientes mayores de 65 años, cumplir paciente. El paciente que tiene enfermedades cardiopulmonares que condicionan deterioro de su vida. Pacientes con coagulopatías, tratamiento con anticoagulantes y antiagregantes. Una mecánica de lesión de alta velocidad y que sea un trauma penetrante. Y ya ponen otro grado de severidad que viene siendo igual, paciente mayor de 65 años con más de 2 fracturas costales e inestabilidad hemodinámica. Entonces, vamos a continuar con lo que viene siendo las lesiones de parénquima pulmonar. Esta es la tomografía de nuestro paciente. Si se dan cuenta, pues sí tenemos bastante enfisema subcutáneo. Vamos apenas ascendiendo hacia el parénquima pulmonar. En otra diapositiva les pongo la de pulmón para ver las consolidaciones, pero vemos que tiene derrame y también asociado a contusiones. De lo que viene siendo de las estructuras de línea media no tiene desplazamiento y no tuvo condición en ese momento de la mecánica ventilatoria. Sin embargo, de este sorribo sí tuvo compromiso ventilatorio, neurológico y hemodinámico, por lo cual le hacen la colocación de las sondas endopleurales. Esta no es la de ingreso, sino es una tomografía subsecuente, pero vemos que tiene un enfisema masivo que no mejora ni con la colocación de las sondas endopleurales. Y de hecho, la sonda endopleural izquierda estaba mal posicionada en tejidos subcutáneos y a pesar de eso, no se logró limitar todo el enfisema masivo. La contusión pulmonar nos va a generar una alteración en el intercambio gaseoso. Vamos a tener alteración del mismo, incremento de los shunts. Por tomografía, el diagnóstico es certero, debe ser 100% versus 38% en un estudio radiográfico. Esta condición pues sí tiene que ser con un auxiliar diagnóstico, no únicamente por la clínica, porque las lesiones primarias siempre se van a diagnosticar clínicamente. Que tengamos las herramientas del ultrasonido nos favorecen al diagnóstico, pero nosotros por cuestión clínica lo debemos diagnosticar y tratar en su momento. El paciente que tenga una contusión pulmonar que evidenciemos que es más del 20%, o lo que viene siendo de la escala de Tibursky, nos va a condicionar a que el paciente tenga el desarrollo de un SDRA en 80% de los casos, versus un paciente que es menos del 20% de la contusión pulmonar, que va a ser el desarrollo del SDRA en 22%. De los neumotórax que van a presentar los pacientes son 4. Es el de simple, es atención, es abierto y es el neumotórax oculto. El neumotórax simple es un paciente que puede estar hemodinámicamente estable, que no puede tener compromiso ventilatorio, únicamente va a tener dolor local, o puede ser el paciente asintomático. En este caso, que es todo nuestro abordaje del paciente con trauma, no descartamos también cuando se colocan las catéteres de los pacientes, que es la misma clínica, no nos va a cambiar para nada. El neumotórax atención, pues es el que puede ser de inicio abrupto o progresivo del simple, ya nos va a generar un deterioro ventilatorio del paciente, va a generar una inestabilidad hemodinámica por disminución del retorno venoso. Tenemos el neumotórax abierto, que va a ser una abertura en la caja torácica y hay literatura que menciona que debe ser aproximadamente de 2/3 del diámetro de la tráquea. Nos va a generar un fenómeno de sucking shock boom, que quiere decir que el paciente cuando expira va a estar entrando aire
sala y entonces se hace el sello. Nosotros en este momento, independientemente del sitio en el que estemos, debemos hacer colocación de un apósito en 3 puntos para tener un efecto de válvula y limitar la entrada del aire a la caja torácica. Ya posteriormente que tengamos esto, tenemos que descomprimir y hacer la colocación de nuestra sonda endopleurada. Tenemos pacientes que aparentemente son lesiones menores, que podemos decir, bueno, está en hombro, igual no toca el parénquima, está lejano al ápice, sí, pero aquí en cuello pues ya tenemos el ápice pulmonar. No sé realmente si es la complexión del paciente o si ya empieza a generar enfisema subcutáneo. Esas imágenes me la pasó Vivi, pero pasamos de una severidad menor a pacientes que tienen una mayor severidad de este tipo de lesiones. Entonces aquí hacemos nuestro sello en 3 puntos, limitamos la entrada, hacemos colocación de zona y posteriormente ya se cierra por planos. Y esta imagen corresponde a esta radiografía donde vemos distintos patrones. Aparentemente aquí fue el sitio de entrada, hasta parecía que tiene la forma de un cuchillo. Con contusiones pulmonares, acá tiene un neumotórax, se ve que está recorrida la línea. El neumotórax oculto es el que vamos a diagnosticar por estudio de imagen. En este caso no nos va a comprometer al paciente. Puede ser un neumotórax simple. Hacemos el estudio radiográfico y le vamos a evidenciar. Aquí lo delimito justamente a nivel de la silueta cardíaca del lado derecho. Y las guías americanas y británicas nos establecen las dimensiones de los neumotórax. La americana se va sobre el eje apical. Una distancia entre la cúpula torácica y la del parénquima de 3 centímetros. Ya establecen que es un neumotórax. Y la británica de un eje en Y de cada lateral hacia el pulmón de 2 centímetros. ¿Cambia algo? Pues no cambia mucho. O sea, es un neumotórax al fin y al cabo. Es cuestión de escuelas. Tenemos distintas imágenes. Este neumotórax es simple, no se visualiza. O pudiera ser un neumotórax oculto. Yo me puse a ver la radiografía, pues realmente no encontré el sitio en el que pudiera estar, pero lo refiere al artículo. Acá tenemos el neumotórax simple, donde ya se evidencia el desplazamiento del pulmón izquierdo, y un neumotórax completo, donde hay hasta desplazamiento de las estructuras. Nos podemos apoyar para darle seguimiento a los pacientes con distintas fórmulas para hacer estimación del volumen y el porcentaje que tenga el neumotórax. ¿De qué nos sirve? Por ejemplo, en nuestro contexto, que no podemos llevar al paciente continuamente al estudio tomográfico, le hacemos las radiografías y estimamos el porcentaje con la fórmula de Light o el volumen en centímetros cúbicos con la fórmula de Collin. El neumotórax. Nuevamente, pues, luego tenemos esta discordancia con el servicio quirúrgico. Ya me pasó una vez. Fui con la vida a ver un paciente, fuimos a ver un paciente de choque y pues tuvo apertura de más de 1500 mililitros. La cruz verde. Sí. Y después lo tengo para acá. Ajá. Y aquí seguía dando como 100 por hora así, sangrado activo. Y ya el doctor le dijo, es masivo, y todavía volteó bien enojado y que no era masivo. Entonces no sé cuál es su definición. Hemorragia excesiva cuando tenemos un gasto de 1500 en las primeras 8 horas y seguido de más de 200 mililitros por hora. En un esquema alterno son más de 400 mililitros en la primera hora, luego 300 mililitros en las segundas 2 horas y luego 200 mililitros en las siguientes 3 horas, en un total de 6 horas. Hemorragia severa cuando va de 1000 a 2000 en 12 horas y ya requiere hemoderivados. Hemorragia masiva de más de 2000 y nuevamente requiere hemoderivados, pero ya sobrepasa de 10 unidades. El ATLS pues maneja la misma definición, o más bien la GPC, que debe ser más de 1500 mililitros en 8 horas, o que tengamos un volumen no específico de apertura, pero continuamente que sean 200 por hora. También se define que es una hemorragia o un neumotórax masivo cuando sobrepasa más de 2/3 de la caja torácica, y recordar que la capacidad de colección aproximada llegan a ser hasta 6 litros a nivel de caja torácica. Entonces, a la par, si descomprimimos inmediatamente, pues nosotros mismos vamos a generar el vaciamiento del paciente y la inestabilidad hemodinámica. La lesión traqueobronquial puede ser por una herida penetrante directamente de la estructura que va a generar la fuga del aire, cambio de presiones, o por un traumatismo. Cuando es por un traumatismo, puede ser en un sitio de menor presión, esa disrupción
comúnmente se acerca a 2 centímetros de la carina, y también establecen que este tipo de lesiones se puede generar con una maniobra de la sonda, y han reportado casos de pacientes que estornudan pero se tapan la nariz, se incrementan presiones a nivel interno, y el punto de mayor debilidad es donde va a tener disrupción. 75-80% es a nivel de tráquea, en región cervical, y 75% es a 2 centímetros de la carina. Este es nuestro paciente. Pues ven el enfisema que tiene, pues es importante. O sea, vean mi mano cómo se sumen completamente los dedos. Aquí teníamos la sonda y fue la sonda que se había retirado. Y esta sí es la de ventana pulmonar. Aquí le quitaban la sonda porque ya había expandido, pero fracasó, entonces hubo necesidad de recolocarla. Como nos dimos cuenta por el enfisema que tenía, y también ya se había documentado que el paciente podía tener una fístula traqueobronquial, por eso se había también intubado al paciente para tratar de hacer neumotaponamiento por el globo. Sin embargo, se hizo endoscopía, pero no evidenció, no se evidenció el sitio de la fístula. Entonces era por estudio tomográfico que se estaba manejando. Pero vean, vemos múltiples contusiones pulmonares, enfisema. Entonces el paciente, por una trauma de tórax, pues se fue complicando bastante. Nuevamente tenemos que identificarlo por un enfisema subcutáneo persistente que no remita, neumotórax, un neumomediastino. Vamos a hacer la colocación de la sonda endopleural, y pues nuestro diagnóstico definitivo fue una broncoscopía, la cual se realizó pero no se evidenció, y posteriormente, más bien en esa broncoscopía también ya el paciente tuvo atelectasias con múltiples secreciones mucosas. Entonces tenemos que seguir la vía aérea y dar el manejo de la lesión. El manejo de la lesión pues debe ser quirúrgico. Está bien estresado y tú. Y literal todas estas imágenes son de ese paciente, excepto la pega del doctor Noco, fue de otro paciente. Pero ahí sí vamos. El tratamiento médico versus quirúrgico. Les mencionaba, la Sociedad Francesa pues sí tiene como que un abordaje en estos pacientes. Es una asociación entre anestesia, medicina crítica, medicina de urgencias. Ellos nos van a definir los criterios, cuestión que ya vimos de los pacientes, de tipo de lesiones, cómo se tienen que abordar, dimensiones, las estrategias diagnósticas prehospitalarias, indicaciones y este soporte ventilatorio que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Manejo de analgesia, que es cosa que ya mencioné, que debemos optimizarlo por todas las vías para limitar el desconfort del paciente y que nos genere mayor alteración hasta el manejo de secreciones que nos pueden broncoaspirar a los pacientes, generar neumonías. Las indicaciones y las vías de colocación del tubo endopleural cuando se tienen que operar a estos pacientes, y evaluación del trauma de tórax mental. Esto está muy bien y búsquenlo, dice manejo de las primeras 48 horas de los pacientes con trauma cerrado de tórax. Viene conciso y viene adecuado. Del soporte ventilatorio, teóricamente si tenemos un paciente con alteraciones tipo hipoxemia, pues podemos ya avanzarle inmediatamente con un dispositivo no invasivo ventilatorio. El paciente que tiene cuestiones clínicas, bioquímicas, que no mejora a pesar de que le ponemos el dispositivo a la hora, a diferencia de lo que nos marca ¿cómo se llama la escala? La de intubar, que es a las 2 horas, 4 horas y 6 horas. Acá el ROX, el índice de ROX. Acá te lo cortan a 1 hora. Si tú ves que el paciente no te está mejorando nada, ya ni le busques, intúbalo inmediatamente. Dale soporte, optimízalo con la sedación y analgesia. Los parámetros ventilatorios no nos cambian en nada de la literatura que ya conocemos, de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, con presiones máximas de 30 centímetros de agua. Debemos de llegar a un pic necesario para llegar a un FIO2 menor al 60%, una saturación parcial de oxígeno más del 92% y el PIB no menor de 5. Nuestro paciente pues sí tenía 5 de PIB,
El FIO2 estaba en 50, luego se disminuyó a 40 y 35 a pesar de las condiciones y logramos la meta de la saturación, pero no se logró la desvinculación del mismo. Algoritmos para colocar la sonda endopleural depende de la estabilidad de nuestro paciente. Si no está estable, consecuentemente hace la colocación de la sonda endopleural. Teóricamente deberíamos de colocar el yelco inicial a nivel de línea media clavicular, segundo espacio intercostal. Si no, lo podemos hacer en línea axilar media o podemos descomprimir directamente dependiendo de la severidad del caso. Ya, si el paciente está estable, el tamaño no incrementado en nuestros controles seriados cada 24 horas que debe ser, lo dejamos en observación, ponemos puntos nasales y eso nos va a ayudar a que se limite el neumotórax y progrese adecuadamente. Si el paciente persiste con sintomatología, ya debemos hacer punción. Aquí hacen que si el paciente tiene un gasto de más de 2.5 litros, pero de aire, no de sangre, debemos de colocar ya el tubo endopleural. No sé cómo lo hayan cuantificado los 2.5, pero pues si tenemos lo del gasto del neumotórax asociado también al neumo, pues le colocamos inmediatamente el tubo endopleural. Neumotórax de tensión, tenemos que hacer la descompresión inmediata con una aguja. Tenemos la de 5 centímetros, la de 8 centímetros, la de 5 centímetros al 50% sí va a llegar al parénquima pulmonar y va a limitarse, y la de 8 en un 90% va a ser más certero que descomprimamos adecuadamente. Entonces, no sé si lleguen a ver adecuadamente aquí los émbolos. La burbujita es un paciente lactante menor. Son imágenes que me pasó Samuel, que él tuvo que descomprimir, y vemos como con la ventilación va limitando, tenemos el sello de agua. Entonces este es el tratamiento inicial para limitar las complicaciones del paciente. Nuevamente en este video se va a ver en un momento. Cuestiones de mayor severidad, pues ya pacientes inestables, inmediatamente tenemos que hacer la colocación de la sonda, ya descrito por la guía del APLS, en línea media clave, línea media axilar, en cuarto o quinto espacio. Este es un paciente, un soldado que le tocó un compañero cuando se fue a su servicio social. Entonces, si tocan cosas serias, lo reanimó, hubo necesidad de colocarle sonda endopleural. Fueron unos soldados que pues, literal los apartaron, los emboscaron y lamentablemente falleció en un homicidio. Él llegó con signos vitales inestables, se le hizo la colocación de la sonda y pues falleció. El sitio de la colocación de la sonda, cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar. Preferible que la línea anterior ya no se usa anterior únicamente para descomprimir, por la lesión que puedes tener en los vasos a nivel de las costillas y lesiones de paquete vascular. También podemos usar catéteres que llaman en cola de cerdo, que yo no los sé usar aquí, pero sí me acuerdo mucho que luego pacientes que me referían por segundo nivel de parte de neumología los usaban, y también cuando no tienen ese tipo de catéter llegan a colocar un catéter del que usamos, ¿verdad? Subcláneo, y no hay ninguna complicación. La literatura te dice que es un neumotórax, puedes usar de calibre menor, de 14 a 28 frames. Teóricamente, si ya tienes un componente hemorrágico o estás pensando en un kilotórax o un proceso séptico, pues ya usas un mayor calibre para no obstruir la luz del vaso por las leyes de Purcell que hacen mención. Salió un nuevo artículo del JAMA, no sé si lo vieron, de colocación de sonda endopleural. No cambia mucho, únicamente te dice nuevamente las condiciones en que los pongas, la característica de los catéteres, pero si hacen mención de lo que debe ser el retiro en pacientes que tienen el neumotórax. Teóricamente no hay un consenso para nosotros decir ya lo vamos a quitar. Si es un neumo que tenga la expansión del paciente, se hace el cerclaje de la sonda, el paciente ventila y no recibió el mismo, lo podemos quitar a las 72 horas o hasta antes. En caso de que sea de componente hemorrágico, se dice que debe ser un volumen menor de 200. Sin embargo, se han hecho estudios con mayores volúmenes hasta 500 mililitros. El autor de Cerfolio hace comparación de 450 mililitros, pero no es concluyente. Entonces, pues sí, preferentemente que sea menos de 200, porque si el paciente tiene
300 mililitros en la caja torácica, nos puede ser un hemotórax residual o un hemotórax tardío. Y estos ya nos va a llevar a que se acepten y no van a ser limitados con la prueba sonda endopleural. Y fue lo que nos pasó con la señora Marta. Si recuerdan, sí, Marta, no creo. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Bueno, no sé si se llamaba Marta, pero Ella se llamaba así. ella ya venía con un derrame derecho, pues se aceptó, se lo oculó, hasta que lo colocamos sonda pleural fue cuando más o menos hubo apertura, fue pírrico, pero pues la paciente también era candidata a tiempo quirúrgico. Y la historia ya se la saben. ¿Cuándo se va a realizar una toracotomía? Cuando un paciente tiene un gasto de apertura de 1500 mililitros o que ese 1500 siga siendo más de 200 mililitros continuos, ya es indicación quirúrgica. Entonces que no la vendan con que no. Ya ahí deben de entrar. Como les decía, le ponemos la sonda endopleural, nosotros tenemos mayor apertura de los 1500, vamos a generar un vaciamiento del paciente y los vamos a descompensar más. O que el paciente tenga 200 mililitros por hora, en mínimo 3 horas, también es condición quirúrgica. ¿Se puede hacer la toracostomía? Sí, pero en una área quirúrgica. De hecho, estas más guías recomiendan que no se haga en un cuarto de choque o a pie de cama del paciente crítico. Que se pase a quirófano y preferentemente que se realiza con el VAS. El VAS es una asistencia con video, que es como cuando hacen las cirugías a nivel abdominal, ponen los ojos, van visualizando el sitio de lesión y operan. Si lo hacen con toracostomía, teóricamente una buena cirugía, en 90% de los casos no debe haber una necesidad de reintervención. Versus un VAS sí disminuye no más del 10%, pero pues es más seguro, menos invasivo para el paciente y menos complicaciones por el tipo de lesión. Esta imagen son recomendaciones, es una tabla muy pesada. Únicamente en la tacha te dicen que no debes de usar antibiótico profiláctico, no está descrito en los pacientes, ni para cuando le colocan la sonda, ni cuando tienen la colocación de la sonda. Debemos de tener una adecuada asepsia del paciente y en dado caso que nosotros tengamos la duda de ponerle antibiótico o no, debe ser dosis única de cefalocina. En dado caso se la cambiamos por otra cefalosporina. El riesgo de que nos produzcan un hemotórax retenido pues es más de 300 mililitros que no se vaya a drenar. También podemos usar la terapia lítica con alteplase. Los esquemas realmente no los busqué porque son cuestiones que no hacemos nosotros y que tiene una buena resolución a la vez que cuando se usa la toracostomía o el uso de VAS. Se recomiendan ambas situaciones. Y también pacientes que tienen un hemotórax retardado, estos son pacientes que tuvo una hemorragia interna, la clínica tiene mejoría parcial de 2 semanas, pero inicia ya con datos de respuesta inflamatoria y compromiso ventilatorio, vamos a sospechar del mismo. Entonces hacemos colocación de la sonda o se pasa tiempo quirúrgico. Pacientes con fracturas costales, toda inestable, dice paciente que no tiene control de jugador, refractario, ya las líneas terapéuticas, es candidato a cirugía. Con Silverio, pues fue candidato en este criterio. Candidato a más de 65 años, paciente con falla respiratoria, inestabilidad, paciente que tuvo tórax inestable con compromiso ventilatorio. Otro criterio es pacientes que tengan fracturas costales que tengan compromiso de los órganos internos por mismo desplazamiento de la estructura, aunque llegue a ser especulado y que se suponga que está lacerando el tejido. Pacientes que tengan inadecuadas pruebas de la mecánica ventilatoria y que el sitio de fractura no esté en unión, así como en todos los demás huesos, que esté en contacto, se acerca el óseo, no hay problema. No hay unión, puede haber desplazamiento del mismo y entonces va a generar también dolor constante del paciente. Teóricamente una contraindicación que pudiéramos pensar es paciente que no va a tolerar la cirugía, pero sin embargo las mismas guías te va a decir, bueno, aquí me lo pongo. Pacientes que tienen falla en la desvinculación mecánica dentro de las primeras 36 horas, también es candidato a tiempo quirúrgico para fijación de las costillas. Y nuevamente nuestro paciente tuvo falla en la desvinculación mecánica por su inadecuada mecánica ventilatoria. Entonces vemos que es otro criterio más. Comento que la Escuela de Traumatología China, que sí encontré varios artículos, están interesantes.
Se debe generar la estabilización quirúrgica en todos los pacientes que tienen tórax inestable. Yo te lo pongo como recomendación 2A. En pacientes que pueden tener no tórax inestable, pero en otras condiciones, que tengan una fractura que esté desplazada, como el punto 1. El punto 2, que tengan una fractura asociada con otra condición que amerite tiempo quirúrgico, como un hemotórax. El 3 son pacientes que tengan dolor continuo, requieren ya ver el beneficio de la cirugía. Estudian también estudios que te dicen si sirve o no sirve, están como 50-50. Hay pacientes que te dicen si te va a limitar el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de ventilación mecánica a 7 días, y hay otros estudios que te dicen pues sobrepasa los 7-14 días sin mejoría clínica. Entonces también hay que ver las cuestiones del paciente en ese momento para ver si lo pasamos o no. Que tengan condiciones pulmonares, pero que sean asociadas a el trauma de tórax, no que sea otra cosa de la neumonía o del SDR sobregrado al paciente, eso sí da contraindicación. El paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, independientemente si tiene problemas del tórax, se debe operar. Son dos entidades diferentes. Entonces no sea una contraindicación. Y pues en el tiempo de realizar los 72 horas versus 72 horas iniciales, o ya hasta que se establece más el paciente con un máximo de 7 días. Igual por temporalidad, nuestro paciente llegó a ser candidato en cualquier momento. Estas imágenes no son de él, son de otros pacientes con una reconstrucción ósea. Vemos que tienen múltiples fracturas costales. Y casualmente fue un paciente de la priva. Y ahí sí lo operaron. Ese sí se opera. Aquí ya vemos los cerclajes que tiene. Tan fácil que le conseguir material. Ya por último, enfisema subcutáneo masivo. No son del paciente, son distintos pacientes. Teóricamente tiene 3 condiciones: la disección del área broncovascular, esa fuga de aire va a generar la extensión hacia el intersticio pulmonar y tejidos anexos. Podemos usar la sonda endopleural, pero son enfisemas masivos, que va a tener mayor fuga que lo que se va a estar extrayendo. Entonces hay 2 opciones que podemos llevar a cabo: poner unos catéteres subcutáneos fenestrados también a succión, por ejemplo en este caso del primer paciente, que se ven aquí laterales, que sí tuvo una adecuada resolución según el caso clínico del reporte, y en menos de 24 horas. Y podemos usar la modalidad del VAC, presión negativa, igual por parte del servicio de cirugía. Esa colocación y tiene mejoría clínica. Son 2 reportes de caso, pues vemos que es otra opción terapéutica. Estos, según eso, mencionan que son fenestrados, pero no sé si sea como la pigtail que mencionan, que ese sí viene más fenestrado porque el venoso nomás es un Inglaterra. Entonces teníamos otra opción terapéutica, pues digo que esta no nos iba a ayudar con el paciente para su pronóstico, pero sí mejoraba, ¿no?